Chema Chema, Torrijos. sí, saludos y Buenos a todos días. los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Ana Matilde, lo primero que le voy a preguntar lo manda un oyente, lo puso temprano, se ve que él preveía que usted iba a estar aquí con nosotros. Dice, digo en el canal de YouTube, pueden comentar del hecho que supuestamente, según Ana Matilde Gómez, el lugar donde ha estado Martinelli todo este tiempo no está cubierto como territorio nicaragüense porque desde ahí no despachan. Esto significa que el señor Martinelli no estaba residiendo, es una palabra de residir, no estaba autoasilado, pero no estaba residiendo en la estructura en sí oficialmente en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Es correcto, porque los internacionalistas han explicado, esa no es mi especialidad, pero los escucho y los sigo y los estudio también, que cuando una sede diplomática quiere cambiar la que ya tiene la autorización y el reconocimiento del país sede, o sea, donde está establecida, debe de alguna manera pedir una autorización y que aquí lo que hubo fue una compra privada y una extensión, o sea, por extensión, porque la embajadora muda toda su despacho, sus oficinas a otra residencia y ya le dejan prácticamente esa a Martinelli como una residencia particular. Así que de alguna manera se violan ahí acuerdos internacionales en cuanto a sedes diplomáticas y demás. Será un detallito mínimo, pero creo que en un evento, en el evento tal aquel de que hubiera que tomar algún tipo de medida, hasta eso teníamos del lado nuestro, ¿no? Claro, detallito no, porque Ujú. como usted dice, si viésemos una escena como la que ocurrió en Ecuador con Jorge Glass en la Sí, Embajada de sí. México, aquí estaría justificado porque no está, en teoría, no está en territorio nicaragüense. En teoría, así es, de acuerdo a cómo son los acuerdos internacionales en materia de sedes diplomáticas, lo que comprendí cuando lo explicaron, y esto lo explicó el internacionalista Julio Linares en una entrevista, y en efecto uno va y revisa información, y es así, o sea, pareciera que lo hicieron de hecho, fue como de facto, y fue ahí en el medio de todo ese fragor de lo que estaba ocurriendo en esos días, ¿no? Porque también hay que entender, profesora Ana Matilde, que las embajadas o los gobiernos extranjeros no pueden estar comprando propiedades en países ajenos porque cada que compran una propiedad es como si el país donde están perdiera parte de su territorio. Y además ellos ganan una serie de derechos y prerrogativas porque por esa ficción jurídica del derecho internacional, cada propiedad de ese estado, si es su sede formal, tiene la inmunidad propia y se convierte en un pedacito de aquel territorio. Ana Matilde, quisiera arrancar cronológicamente porque queremos hacer docencia con la audiencia de intentar entender. Luego de que Martinelli, la defensa de los abogados de Martinelli piden el otorgamiento del salvoconducto para poder llegar como asilado o autoasilado a Nicaragua. ¿Qué opciones tenía en primera instancia el gobierno de Cortizo, que fue quien lo recibió? ¿Y qué opciones tenía con respecto al tema ahora el gobierno de Molino, quien fue el que heredó este asunto? Sí, no sé si tenemos que hacer una precisión. Tengo entendido que en la misma carta en la que el gobierno de Nicaragua accede al asilo, allí se solicita el salvoconducto para poder cumplir con la fase esa de trasladarlo. No, no creo que fueron los abogados de Martinelli, no estoy muy segura. Creo que como procede, como funciona en el derecho internacional, es que el asilo, con la carta del gobierno nicaragüense ahí mismo, viene o implícita o fue explícita y se pidió el salvoconducto para ese traslado. Después lo pueden haber reiterado en los medios o de alguna otra manera a sus abogados, pero y el mismo o como fuera, pero creo que es parte de del, de la, del protocolo que conlleva la solicitud de asilo y el reconocimiento del asilo, ¿no? Por parte del gobierno, en este caso, que lo adopta, ¿no? Que lo acoge. Ayer, cuando el canciller Javier Martínez Hacha Vázquez da el anuncio, dice que habla de los temas de salud de Ricardo Martinelli y dice, reitera que es por razones humanitarias. Mientras tanto, los abogados de Ricardo Martinelli en este juego de palabras dicen que el salvoconducto es un reconocimiento del estatus de perseguido político de Ricardo Martinelli. Y un tercer elemento, cuando se les pregunta a los distintos actores o al círculo cero de Martinelli sobre su salud, hay contradicciones. Unos dicen que está bien, unos dicen que está estable, otros dicen que su situación es grave. Si el tema fue por razones de salud y temas humanitarios
y las fuentes cercanas a la persona te dicen o te dan argumentos distintos sobre el estado de salud, alguien está falseando, ¿no? O basarse en eso es un error. No, es correcto. Eh, es decir, lo evidente, nosotros somos meros espectadores, ¿verdad? Los ciudadanos somos meros espectadores. ¿Y qué es lo que nosotros hemos recibido a través de la difusión de distintas redes? Una persona ingiriendo licor, celebrando, teniendo pues ahí francachelas o encuentros con sus más allegados. O sea, nosotros no hemos visto una persona en un estado de salud tan deplorable que ameritara una medida urgente de carácter humanitario. No sé si me equivoco y los demás han percibido otra cosa. Pero la pregunta es si en Panamá no hay para prestar esos servicios. El salvoconducto, el permiso para salir de ahí, recibir atención médica, se lo podía dar el gobierno panameño también en cualquier momento con una justificada razón de algún médico o con una certificación médica de que necesitaba un procedimiento médico. Así que yo, esa argumentación de que por razones meramente humanitarias, creo que buscaba más un juego de palabras como para decir que no es que estamos reconociendo lo que dice el país que califica el asilo, porque a quien corresponde, de acuerdo al derecho internacional, es al mismo país que lo otorga. Eso ellos son los que deciden que ellos lo consideran. Ahora, veamos qué país es. Él no escogió la cuna de la democracia, él no ha escogido ningún país republicano, o sea, eso es una dictadura lo que hay ahí en Nicaragua y una dictadura mercantilizada, ¿verdad? Que vende derechos al mejor postor. Lo hemos visto cómo se ha ido deteriorando esa sociedad. Yo me pregunto, ¿esa es la mejor sociedad para calificar que a Ricardo Martinelli Berrocal era un perseguido político? Mi respuesta para mí misma es no. Así que, bien, al Estado panameño no le queda en ese sentido un espacio de oportunidad para decirle, no, mire, bueno, tal vez sí, ¿no? De decirle, mire, aquí todos los tribunales nuestros, o sea, la justicia nuestra operó y operó con todas las garantías. A lo mejor sí le hicieron esa explicación, no tengo claro si eso se le contestó al gobierno de Nicaragua, pero a Ricardo Martinelli se le siguió todas las instancias en el proceso, se le reconocieron todos sus derechos, interpuso todos los recursos existentes y los que se le ocurrieron dentro de ese proceso, y él es un condenado con una sentencia en firme, ejecutoriada, o sea, una sentencia a la que no le cabe ningún recurso más. Eso que él ha interpuesto es una cosa extraordinarísima que no se le acepta a cualquiera. ¿Estamos claros? Así que allí lo que imperaba es que el sistema de administración de justicia haga cumplir su sentencia. Ahora bien, también está la parte ejecutiva, la parte política, que es el caso como esto. Pues él se fue a tocar machín a una embajada que sabía que fácilmente se lo va a reconocer y le han dado calidad de asilado. Entonces ahí al gobierno panameño no le queda otra, o le niega o le da el salvoconducto. Ah, bueno, ha decidido dárselo y pues él tendrá que irse. Lamentablemente, mientras él esté fuera, hay un espacio de impunidad porque esa condena no se está cumpliendo. No quiere decir que no se pueda cumplir. Ojo, que eso le corresponde al órgano judicial ahora, ¿no? Ana Matilde, ¿es este salvoconducto un monumento a la impunidad? De alguna manera es una burla, porque si bien por 12 años, que es el término de prescripción de esa pena, Panamá tiene la posibilidad a través de su sistema de administración de justicia, Interpol y otras herramientas que haya, tratar de procurar que no prescriba y tratar de procurar que en efecto venga a cumplir esa condena. En el momento, o sea, técnicamente, desde el punto de vista del derecho penal y de la criminología, estrictamente hoy la hay. Hay impunidad porque hay un condenado que no está cumpliendo su pena. Ahora, Y con unas características que son de selectividad, me explico, también, lo cual también hace un daño a la imagen de la justicia. ahora justamente usted lo dice, hay mecanismos en los que Panamá pudiera intentar que esa condena se cumpla. ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Cómo debería activarse ahora el Estado panameño para, aun cuando Ricardo Martinelli se vaya a Nicaragua, intente que la condena se haga efectiva? Bueno, el Poder Judicial, ¿no? Que es el único que tiene la facultad para eso. El juez de cumplimiento velará porque haga notas de solicitud,
que se manden pues los anuncios a la Interpol para efectos de si él violara su propia condición de asilado allá, ¿no? Y el órgano judicial cada cierto tiempo procurará, demostrará o tendrá que hacer cualquier cosa que demuestre que está intentando que esa persona cumpla con la condena. Eh, Incluso hasta una solicitud de extradición, ¿no? Sabemos que eso es muy improbable en el país que le da el asilo, pero el solamente gestionarlo le permite al Poder Judicial mantener viva la condena. ¿Qué pasa? No interrumpir ese Sí. plazo de prescripción. ¿Qué pasa con el proceso que está llevando a cabo la Corte en el caso de Ricardo Martinelli? Una Son dos persona cosas que ya está Son dos condenada, cosas ¿no? sí, son dos cosas totalmente separadas. Usted observará que todos los detenidos de este país, perdón, todos los condenados de este país no interponen una demanda de inconstitucionalidad, y mucho menos alegando algo que ya se ha resuelto, que es el bendito tema del principio de especialidad, que no lo alcanza porque tiene unos requisitos que para tumbarlo él mismo los cumplió, como haber regresado voluntariamente al país, etcétera. Así que no pasa nada. La Corte tiene que resolver la inconstitucionalidad o no de ese tema porque ella misma lo ha decidido así, porque ella bien podría haberse acogido a lo que la Sala Penal ya había decidido, porque ya la Sala Penal de la Corte Suprema ha revisado el tema del principio de especialidad. Así que, pues, la Corte, eso sigue su curso, tiene que seguir lo que es totalmente autónomo y aparte de la condena. Y Odebrecht, ¿cómo perjudica la ausencia de Ricardo Martinelli el caso de Odebrecht que se ha extendido tanto y que está para final de año? Siempre perjudica porque al estar ausente tiene el órgano judicial que desplegar los otros mecanismos, o sea, algunas herramientas que existen para tratar de procurar la presencia de ese imputado, de ese indiciado, de la persona señalada y vinculada, porque ya está debidamente vinculado a un hecho, a un caso, a un delito que está probado, ¿sí? Lo que hay es que debatir en juicio ya las vinculaciones que se han establecido en la etapa de investigación. Entonces, y en la etapa intermedia, que ya vamos a una audiencia de fondo en Odebrecht, al fin, porque además estamos entrando bastante tarde en este concierto de naciones por donde Odebrecht fue coimeando a todos los funcionarios que quisieron coimear. Así que siempre retarda el proceso, siempre lo hace más complicado, porque respecto a esa persona, mientras no esté, no se pueden tomar algunas decisiones y hay que seguir procurando que comparezca al proceso. Y ahora, para tratar de limpiar un poco esta imagen de impunidad que la gente argumenta o que la gente reclama, debería el órgano judicial o el Ministerio Público, las instancias debidas, empezar prácticamente desde ya a hacer todas las solicitudes internacionales, ¿no? Como para tratar de ver un poquito de diligencia en el tema. Tienen tiempo, ¿no? Porque la condena es de 12 años, así que el plazo de la prescripción es de 12 años. Así que, pero también está el tema del caso de Brecht. Así que con respecto al caso de Brecht, allí sí deberá la juez de la instancia empezar ya a procurar lo que tenga que procurar, porque lo que ella tiene que demostrar para que no se viole el debido proceso no es conseguir que el Estado receptor se lo devuelva, ¿verdad? Eso no está en las manos, eso no está en las posibilidades de la juez, pero sí está en sus posibilidades acreditar en el expediente, y eso solamente para el evento de que haya un reclamo internacional de violación a los derechos humanos por el debido proceso. Lo que toca es tener la constancia dentro del expediente que se hicieron las diligencias necesarias para procurarlo. Eso es lo que pide simplemente el derecho, la protección del derecho humano, ¿no? ¿Es una victoria para Ricardo Martinelli esto? Yo no lo veo como una victoria porque desde el punto de vista político, en dos razones, cualquiera de las dos vertientes. Desde el punto de vista político es un fracaso porque lo que él quería era quedarse aquí. Así que de alguna manera también se puede interpretar como una traición a lo prometido en campaña cuando era Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli, yo voy a hacer todo por mi amigo, haré lo que esté en mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea de él no era irse a Nicaragua. Ahora, obviamente se va a un paraíso porque allá no hay, el único Dios y la única ley que impera es la de Daniel Ortega y la de su esposa, ¿no? Así que va para un paraíso porque a él le encanta funcionar de esa manera. Así que, y mientras tenga dinero, él estará bien. Y, Sin embargo, no creo que ese era el escenario que él estaba contemplando, ¿sí? Y desde el punto de vista jurídico,
Él es una persona condenada que anda evadida de la justicia, donde sea que él esté y con el carácter que quieran, por 12 años, y así sea que se interrumpa el día antes de los 12 años, si lo agarramos y si viene, tiene que cumplir sus 12 años de condena. Ahora, yo le preguntaba ayer al abogado Carreira o recordaba la situación en su momento de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet sale a hacerse un tratamiento médico, si mal no recuerdo, a Inglaterra, y ahí es donde se le detiene y donde pasa todo este proceso. Ricardo Martinelli recibe este asilo, recibe el salvoconducto, pero no está obligado a quedarse en Nicaragua. Él pudiese salir de ahí si lo quisiera. ¿Podría ser esa una oportunidad? En teoría no debería. No debería. En teoría no debería. Sin embargo, corresponderá a Panamá tener las alertas a Interpol para que donde sea que él se mueva, ¿verdad? Porque él está protegido en el asilo y el asilo es en Nicaragua. Sin embargo, Panamá tendrá que gestionar todas las alertas y los anuncios para que en la medida que él se comporte como sabemos que se comporta, tan pronto él pretenda evadir la justicia, sea capturado y traído a Panamá para cumplir su condena. Ahora, siguiendo la pregunta que hizo Leonardo, ¿no es una victoria para Ricardo Martinelli? Pregunto desde la otra perspectiva, ¿es una victoria para José Raúl Mulino? Tampoco, porque en efecto, dentro del país hay una condena que no se está cumpliendo, ¿sí? Es una salida, digo, él se ha quitado un problema político de encima, sí. Le ha cumplido la palabra a su amigo a medias. Así que yo no lo veo como un triunfo para ninguno de los dos y ni siquiera es un triunfo para el país, porque para los efectos de la imagen internacional del país, nosotros seguimos quedando como un país que es incapaz de que los delincuentes de cuello blanco cumplan, que los alcance el brazo de la justicia. Queda también en la mente de la gente, queda este concepto o esta percepción de que José Raúl Mulino utilizó a los diputados de RM y postergó este proceso lo suficiente para que sus reformas a la ley de la seguridad social se aprobaran. Usted conoce la Asamblea porque estuvo ahí. ¿Cómo podría perjudicar esta situación el equilibrio dentro del órgano legislativo? Bueno, todo va a depender de la directriz que el propio Martinelli le dé a su bancada. Sabemos que definitivamente el capital político de José Raúl Mulino es muy limitado a sus amigos, ¿no? El capital político extendido que él tiene es el que le ha endosado Ricardo Martinelli. De hecho, gracias a él es que está en la presidencia y gracias a ese eslogan de Chen Chen y toda la otra, la utilización que se hizo de esa masa que sin meterle mucho esfuerzo al pensamiento, ya sea por conveniencia o por ignorancia, pensaba que realmente esto significaba que Martinelli iba a estar libre. Así que tengo la impresión que dependiendo de las directrices, las líneas que él dicte, porque yo no creo que sacarlo del país va a ser suficiente para que él entre en, como quien dice, en unas vacaciones de su agitación política, va a depender de las directrices, de las líneas que él le dé a su bancada y lo que ésta pueda sacar de provecho, ¿no? Porque por supuesto, igual que usted, uno observa todas las actuaciones que se dieron tratando de vincular como si hubiera una relación causa-efecto del voto favorable a la ley y los cartelones que después pusieron en la asamblea de Martinelli libre, ¿no? En inglés, Martinelli free. Entonces, pareciera la respuesta a ese Martinelli free, ¿no? Y ahora, procuradora, Que sabemos que con las presiones norteamericanas que tiene el gobierno de José Raúl Mulino y lo temerosos que ellos han sido de todas estas presiones, tampoco es que podían darse el lujo de darle la vuelta al asunto y dejarlo libre en la calle, ¿no? claro, Porque hay una orden del órgano judicial, hay una sentencia del órgano judicial. yo le decía ayer acá a Leonardo y decía a la audiencia que el que espera lo mucho, espera lo poco. Con tanto tiempo que se postergó esto, se hizo en el momento adecuado. Como usted dice, está el tema de Estados Unidos, está el tema de la minera, todavía el tema del seguro está por ahí porque hay molestia. Y aparte, una cosa muy puntual, hoy tenemos la visita de un presidente extranjero. ¿Fue el momento adecuado para hacer lo que se hizo? Bueno, tal vez desde el punto de vista político, el gobierno de José Raúl Mulino consideró que es un elemento perturbador que le afecta más en suelo panameño que fuera. No lo sé, esas serán las consideraciones. O le vino una imposición de solicitud
por algún lado o tenía que cumplir con una palabra empeñada antes que se alborotara más el Congo también. No lo vamos a saber porque realmente no ha habido transparencia en este tema. Bien, ex procuradora No creo que haya Sí. Gracias. Y yo finalmente lo que te diría es que no creo que haya un momento que sea realmente oportuno para evadir la acción de la justicia. Siempre será inoportuna cualquier acción que se haga que impida que se cumpla con la ley. Ex procuradora Ana Matilde Gómez, gracias por estos minutos en Radio Panamá y estamos a las órdenes para cualquier detalle. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen 7:20. día.